Ujú. creen que como eres mujer, o sea, no la sufriste tanto, o como eres mujer, no, seguro de alguna manera obtuvo su Alguien te negocio, alguien te ayudó. tuvo que ayudar, o sea, Ujú. donde ya había logrado muchas cosas que tanto tiempo había anhelado y no me sentía aún completa. Y eso era algo que yo no entendía, decía, o sea, he luchado tanto por conseguir estas cosas, por quizás comprar mi departamento, tener mis cosas, pero sin embargo no me siento completa, ¿no? Y es ahí donde yo empiezo a buscar cuál era realmente mi propósito. Llegué un día a estudiar y me dijeron, ya no te vamos a dejar entrar porque no has pagado tu matrícula. Y empecé como loca a buscar trabajo. Entonces sentí en ese momento que dije, no, o sea, esta vida no quiero, o sea, tengo 20 años y mi vida me da a mí misma, me da pena. Y yo me acuerdo que él en el velorio se me acerca y me dice, Pame, me dice, muchas gracias, porque si no fuera por ti, yo estaría en ese ataúd. Y yo te juro que no entendí nada. O sea, cuando él me dice eso, yo no entendía a qué se refería. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Código L. Hoy estoy con Pamela Muñoz. Ella es CEO de Cifra, una empresa multinivel dedicada a vender productos de salud y también al empoderamiento femenino. Una empresaria con 3 empresas ya posicionadas. Bueno, bienvenida Pamela, ¿cómo estás? Gracias, Helen, también por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Bien, la verdad, bastante bien, emocionada también por la entrevista, por, bueno, todo lo que vamos a compartir hoy día, pero bastante feliz. ¿Qué tal? ¿Cómo considerarías tú que te ha ido este año? Bueno, yo siento que este año ha sido de encontrar mucho mi propósito de vida. Ujú. O sea, me considero que soy una persona que siempre se ha enfocado en emprender, en crear negocio, pero sin embargo llegó una etapa en mi vida donde yo dije, ok, ¿para qué estoy creando todo esto? ¿No? ¿O para quién? ¿O por qué? ¿Cuál es mi propósito realmente? Y yo siento que este año ha sido esa etapa, ¿no? De encontrar mi propósito de vida, de hacer algo que la verdad, como te compartía, no me canso, ¿no? O sea, es algo que me crea más energía porque siento que estoy haciendo algo no solamente para mí, como quizás lo hice en otros negocios, sino algo ya para más personas. Bien. Pamela, ¿cuál fue tu primer recuerdo que tienes de niña? Wow. Mi primer recuerdo de niña. eh, pues yo diría o sea, yo de mi infancia he tenido padres que maravillosos, la verdad yo le agradezco mucho a ellos por todo lo que me han dado, pero mis recuerdos de niñez son mucho queriendo pasar más tiempo con ellos, ¿no? Y sin a Ujú. veces poder tenerlos ahí. Entonces siento que eso también hoy en día acompaña un poco de lo que vengo haciendo, ¿no? O lo que quiero compartir para los demás también. ¿Cuál fue tu punto de inicio para que tú digas, realmente quiero vivir con propósito, como me lo mencionabas hace un momento? Bueno, mi punto de inicio es que yo siempre me he dedicado, soy una persona que me encanta aprender, me encanta estar creciendo. Entonces me dediqué tanto tiempo a crear negocio, a poder emprender, crecer, crear cosas para mi crecimiento personal y para mi familia también. Pero llega una etapa donde uno se siente un poco vacío, o yo lo sentí de esa manera, ¿no? Donde uno dice, ok, pero, o sea, realmente para qué uno ha venido. Y es ahí que yo podría decir que esa etapa fue el año pasado, Ujú. donde ya había logrado muchas cosas que tanto tiempo había anhelado y no me sentía aún completa. Y eso era algo que yo no entendía. Decía, o sea, he luchado tanto por conseguir estas cosas, por quizás comprar mi departamento, tener mis cosas, pero sin embargo no me siento completa, ¿no? Y es ahí donde yo empiezo a buscar cuál era realmente mi propósito. ¿Crees que eso se conectó con algún sueño de la niñez? Sí, yo siento que va muy conectado en sí con mi niñez, porque como te decía, yo hubiera querido pasar mucho más tiempo con mis padres. Ujú. Entonces, hoy en día, por ejemplo, en el negocio que estoy construyendo, estoy creando un negocio donde la persona lo puede hacer desde casa, donde Ujú. la persona puede realmente pasar más tiempo con sus hijos, ¿no? Por ejemplo, en mi infancia yo a veces pasaba de casa en casa porque a veces mis papás no podían estar conmigo. Entonces yo digo, hoy en día la gente puede emprender un negocio
sin necesidad de descuidar quizás a sus hijos, pasando más tiempo con ellos, viéndolos crecer, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que más valoras de tener ese tiempo y esa facilidad? Bueno, lo que yo valoro es el hecho de que yo siento que nosotros venimos a vivir y muchas veces estamos terminando subsistiendo más que viviendo. Yo creo que si le preguntamos a cualquier padre, bueno, no soy madre aún, pero si le preguntamos a cualquier padre, o sea, los padres dirían que les encantaría pues ir a la graduación de sus hijos, pasar sus cumpleaños con ellos, el poder verlos crecer, ¿no? Pero sin embargo, muchas veces, ya sea por motivos de trabajo, por motivos económicos o X cosas, se pierden muchos momentos importantes. Ujú. Así que ello, Tú iniciaste trabajando desde muy joven. sí. Cuéntame acerca de tu primer trabajo. Sí, yo inicié exactamente a los 13 años por ahí a trabajar. Y te soy sincera, no fue tanto porque mis papás me dijeran vaya a trabajar o porque de repente, no sé, o me faltara algo, porque mis papás de verdad se desvivían por tratar de darnos todo. Pero sin embargo, yo me sentía un poco, no sé, atadas de manos sin hacer nada en casa. ¿Por qué? Porque mis papás, mi mamá me tuvo a los 41 años aproximadamente. Wow. Entonces, yo crecía y mis padres iban envejeciendo. Y yo creo que eso fue un punto que a mí me hizo madurar bastante rápido, porque, o sea, uno va creciendo y va viendo cómo los papás también por el mismo trabajo o por las mismas cosas que van haciendo, van sufriendo ya dolencias, ¿no? De la edad. Por ejemplo, en el caso de mi mamá, ella sufre de, bueno, sufría de reumatismo, gracias a Dios ya lo hemos logrado detener, pero sufría de reumatismo, o sea, dolores en las manos. Y en las noches para mí era muy triste, o sea, verla a ella a veces hasta llorando, ¿no? En las noches del dolor que tenía. Igual a mi padre, por ejemplo, él siempre se dedicó como maestro de obras y, por ejemplo, él sufría de varices por pasar tanto tiempo pues parado o trasladándose de un lugar a otro. Y verlo así, a veces que, o sea, le dolía tanto las piernas y yo decía, pues no, o sea, ¿y yo qué hago aquí en casa? O sea, sin poder aportar algo, ¿no? Y llegó una etapa en la que yo dije, no, papás, o sea, yo quiero trabajar. Y Ujú. al comienzo no estaban de acuerdo porque obviamente ellos siempre buscando protegernos, ¿no? Pero sin embargo, era tanta mi determinación que creo que mis papás dijeron, aquí es imposible no permitirle, ¿no? Entonces empecé a trabajar en un puesto de un mercado, vendía todo lo que era videojuegos, todo ello, pero me enseñó también mucho porque aprendí que para que uno gane dinero tenía que emplear un esfuerzo. Aprendí a Claro. valorar más el dinero, aprendí a valorar más el hecho de tener un trabajo, ¿no? De cómo era regirse también a las órdenes de alguien más. ¿Cuál fue tu mejor enseñanza de trabajar a los 13 años? Bueno, mayormente aprender a valorar el dinero, porque a veces cuando uno tiene en casa pues la comida y no sabe todo lo que tienen que pasar los papás para llevar ese plato de comida, es como que a veces uno, no me gusta esto y lo dejas, o muchas cosas no las valoras. Pero cuando tú mismo empiezas a ganar tu dinero y sabes que cuesta ganarte tu dinero, empiezas a valorar más las cosas y Sí. empiezas a madurar también. Aprendí también, y eso fue una enseñanza, a administrar mi dinero que iba ganando. Ujú. Algo ¿Qué que, sentiste con tu primer sueldo que te llegó? bueno, no era mucho, pero, pero obviamente era muy satisfactorio porque era algo que tú te lo has ganado. O sea, que nadie Sí. te lo estaba dando, Ujú. era tu mismo esfuerzo ¿En qué lo logrando invertiste? algo. ¿Lo recuerdas? Lo ahorraba. ¿Lo Yo ahorrabas? siempre, sí, no sé por qué tenía esta mentalidad mucho de ahorrar. O sea, todo lo que iba ganando, bueno, una parte pues lo utilizaba en las cosas que se necesitaban, pero lo otro siempre lo iba ahorrando, ahorrando, ahorrando. Y bueno, años después también me sirvió mucho ese ahorro que hice, ¿no? Ujú. Con fines de inversión siempre, ese ahorro. Bueno, en ese entonces, a los 13 años, te soy sincera, no tenía mucha idea de inversión, pero por algún motivo ahorraba. O sea, yo sentía que ese dinero si lo ahorraba lo iba a poder utilizar en algo. ¿En qué lo utilizaste tus primeros Mira, ahorros? todos mis ahorros que tuve durante esos años yo lo utilicé para postular y estudiar la carrera de administración de empresas. O sea, pagué mi examen de postulación, pagué mi matrícula y la verdad le agradecí mucho a ese ahorro que tenía porque sin ello pues básicamente no hubiera empezado a estudiar, ¿no? Era uno de mis sueños también. Claro. Luego me comentabas detrás de cámara que estuviste en un call center. Sí, efectivamente fue mi primer trabajo y también aprendí mucho ahí. Yo me acuerdo que todos los años yo renegaba de que mi cumpleaños fuera en marzo.
¿Por qué? porque era la época escolar. Ah, Entonces, obviamente era la época en la que los papás siempre están con gastos y ya pues tu regalo mm, de cumpleaños, tu uniforme, tu tus cuaderno. lapiceros, tu cuaderno, claro, Exacto. tus Entonces yo decía, pinturitas. exacto, entonces yo decía, ¿por qué nací en marzo, no? Y siempre renegaba de que mi cumpleaños fuera en marzo, pero te juro que aquel año yo amé que fuera en marzo. ¿Por qué? Porque yo ya llevaba un año estudiando. Ujú, Yo misma me pagaba mis estudios. Entonces yo me acuerdo que llegué un día a estudiar y me dijeron, ya no te vamos a dejar entrar porque no has pagado tu matrícula. Y ya se me habían agotado los ahorros, o sea, ya no tenía nada. nada. O sea, porque por más que era del Estado, pero sin embargo uno pagaba pues los pasajes, los trabajos, la misma matrícula. Entonces dije, ok, ¿qué hago? Y empecé como loca a buscar trabajo, pero menor de edad es un poco difícil encontrar un trabajo Sí. formal, ¿no? Entonces ese año, en marzo, cumplí justo 18 años y yo estaba feliz de la vida. Dije, por fin voy a conseguir un trabajo formal. Y empecé a mandar mi currículo a todos lados y nada, no me llamaban. Y yo te juro que yo me empecé a frustrar porque decía, ¿por qué? Yo siempre sacaba diplomas en el colegio, yo siempre me esforzaba mucho, decía, ¿por qué ningún trabajo les interesa contratarme? Ujú. Y me acuerdo, y ahí le agradezco mucho a mi hermano también mayor, que él, me acuerdo que llegó un día y me dijo, Pami, no te preocupes, que tú estás sobrecalificada. Luego entendí que no era eso, la gente quería gente con experiencia en sí. Claro. Pero me dio mucho ánimo y Ujú, seguí otra vez postulando, postulando y me llamaron de un call center. Y ujú. entré a trabajar en un call center. Y bueno, en el call center me acuerdo que yo era una persona muy, muy frágil, o sea, muy sentimental. O sea, y en el call pues uno tiene que llamar a las personas y hay gente que te contesta mal. Y hoy en día yo cuando me llaman trato de ser lo más amable posible porque he pasado por esa etapa. Pero había gente que yo le llamaba y de la nada te insultaban, te gritaban, te colgaban y yo me ponía a llorar en mi cubículo, Ay, o sea, y era muy sensible. Y decía, ¿qué hago? Pues porque yo iba a pasar un mes y no había logrado vender nada y era un call de ventas. Y si no vendes, pues obviamente, pues todo es no, por comisión. exacto. Ujú, No, y simplemente te despiden porque si no vendes no les conviene después a la empresa. ujú, Entonces yo decía, yo necesitaba mucho el trabajo. Entonces yo me di cuenta y yo de ahí aprendí que uno no nace siendo bueno en algo, que ujú. uno cuando tiene la decisión de convertirse bueno en algo, es la práctica lo que te lleva. Porque yo era tan mala vendiendo que, o sea, llevaba un mes, no me vendía absolutamente nada, pero tanta necesidad tenía que yo empecé a llegar a mi casa y buscar en YouTube tutoriales, que cómo vender, y ahí conocí a nuestro querido Alex Day, y mira Claro. todos sus videos, los 12 cierres y todos sus videos, y practicaba, y le agarraba a mi hermano y le decía, ya yo te voy a vender, y practicaba con él, y me volví top número uno en ventas. Qué lindo. Me fue muy bien, la verdad, comisionaba, ganaba en comisiones más de mi sueldo, y Uy, eso me qué ayudó bueno. bastante, bastante a pagar mis estudios, así que también le agradezco mucho. Así que alcohol aprendí ventas, aprendí a ser fuerte porque, como te digo, era muy sentimental y cuando uno está en ventas no debe absorber lo que la otra persona lo dice. Sí, total. Entonces aprendí mejor a manejar mis emociones, aprendí muchas cosas, la verdad. Le agradezco mucho también a esa etapa de mi vida. Te volvió bastante fuerte, resiliente y como tú dices, a salir un poquito del cascarón quizás. Sí, definitivamente. Fue mi primer trabajo básicamente formal, ¿no? Formal. Entonces me ayudó bastante, bastante a aprender habilidades de venta, Ujú, sobre todo eso, a poder desenvolverme mejor, a poder tener también sentido competitivo, porque ahí ya no era como en el mercado que yo trabajaba solita, sino que ujú. ahí había más compañeros, más gente vendiendo y buscar también ese sentido competitivo sano, pero que te hace avanzar, ¿no? ¿Recuerdas alguna experiencia en particular en la que te hayas sentido muy apoyada por tus compañeros o sentir ese respaldo de ellos? Bueno, no diría por mis compañeros, pero pues sí agradezco a una persona. Y yo siempre creo que en la vida aparecen personas, cuando uno está abierto a aprender, obviamente. Que era muy bueno en ventas. Ujú. Y yo creo que es importante apegarte a esas personas que puedes aprender también de ellos. Y yo te juro que para todos lados seguía escuchando cómo hablaba, cómo hacía. Y le agradezco mucho a él porque él me ayudó a aprender muchas habilidades. Y luego lo pasé al maestro. Luego él me decía, pues, y hacíamos hasta competencias en ventas. Pero sí, yo estoy muy agradecida con Dios porque creo que ha puesto en mi vida muchas personas de las cuales he aprendido bastante. ¿Cuál fue el mayor aprendizaje que te llevaste de eso? Del call center, uf, O de la persona que te o de la ayudó. persona, bueno, de la persona que me ayudó, que era una persona que
te ayudaba sin esperar nada a cambio. Y yo creo que eso es lo bonito cuando uno sabe algo, es compartir. Hoy en día, a veces por el sentido de competencia, muchas veces las personas se reservan. Y gracias ahorita yo siento también a las redes sociales cómo han crecido. Hay mucha gente compartiendo contenido de valor gratuito. Sí. Y creo que eso es importante porque uno refuerza el conocimiento que tiene y aparte lo estás compartiendo con más personas que al igual que tú, en algún momento estaban buscando esa información. Ujú. Así que yo me llevo eso, me llevo el saber de que hay personas que siempre están buscando también sumar a la vida de otras personas y eso me alegra mucho. Claro. ¿Cuánto tiempo estuviste en el call center? En el call center trabajé como 3 años, 2 años y medio aprox, pero fui escalando. Yo Sí. era de las personas que siempre me encantaba quedarme más rato a aprender, o sea, siempre me gustó mucho aprender. Entonces me acuerdo que primero empecé como asesora, luego como era top en ventas, ya empezaba como que a dirigir equipos y cuando estaba dirigiendo equipos me ascendieron para analista de sistemas. Entonces, y no tenía nada que ver con lo que yo hacía, pero como yo me quedaba horas extra, veía que hacían los analistas y un día se abrió un puesto y bueno, entré también al área de analista y luego terminé en recursos humanos, que ya iba un poco más ligado a mi carrera. Claro. Pero ese sentido de siempre estar buscando aprender Ujú. fue lo que me llevó pues a escalar también ahí. Claro, a escalar y hacerlo también tan rápido. ¿Cómo llegas Ujú. al multinivel? Yo llego justo al multinivel, yo lo empiezo a hacer en paralelo a mi trabajo. Y yo llego en una etapa que yo siento que en nuestra vida hay pequeñas crisis que nos hacen avanzar y que son necesarias. Ujú. Por ejemplo, yo en el call center había encontrado un espacio donde yo estaba aprendiendo cosas, donde crecía, donde estaba avanzando, pero llegó una etapa en la que yo también sentí un estancamiento. Llegó una etapa donde yo empecé a vivir también en estrés, porque yo estudiaba y trabajaba. E incluso en ese momento me pasó algo que yo a los 20 años yo empecé a tener principios de úlcera, porque a veces salía de estudiar y para llegar a mi trabajo pues tenía tan poco tiempo que no me alcanzaba el tiempo para comer. Entonces terminaba comiendo como a las 4 o 5 de la tarde. Y peor cuando era verano, ni hablar, porque llevaba la comida y la comida se malograba. Entonces a veces ya decía, ok, no comía hasta la noche. Entonces era como que desde el desayuno hasta la noche sin comer absolutamente nada, ¿no? O comiendo una galletita, comiendo algo. Ujú. Entonces eso me llevó a que yo empiece a sufrir de problemas gástricos. Al comienzo no sabía qué era porque yo nunca me ha gustado mucho ir al médico. Ujú. Entonces yo como que lo dejaba ir, ¿no? Como que me empezaba a caer mal los lácteos, me empezaba a caer mal algunas cosas, hasta llegar al punto donde ya me daba miedo comer. O sea, porque todo lo que comía me hacía daño. Ya. Entonces, igual aún así, no le hacía caso. Y ya llegó un punto donde yo a veces salía de trabajar bastante tarde y era por la zona del Lince y en ese tiempo no había mucho carro y era de noche y casi una vez me desmayo. O sea, porque ya mi gastritis había avanzado tanto que ya en momentos me empezaba a debilitar, ¿no? Ya tenía principios de úlcera. Y un poco de anemia también, me imagino. Exacto, porque cuando se da los principios de úlcera o la misma úlcera es una herida en el estómago y empieza a haber una hemorragia interna. Claro. Entonces llegó una etapa donde, bueno, llegó un día exactamente en el que casi me desmayo en la calle y me asusté. Entonces cuando me asusté, fui al médico, me dijeron tienes principios de úlcera, si tú no te cuidas, vas a terminar con un cáncer al estómago, porque mira, tienes 20 años y tienes principios de úlcera. Entonces en esa etapa yo decía, ok, tengo casi todo lo que he ahorrado, ahora me tengo que gastar en medicina. Aparte tenía estrés y el estrés me había llevado a tener un acné severo en todo el rostro. Wow. Entonces, al punto que te juro que yo me agachaba y me dolía el rostro porque tenía granitos tan grandes y mi autoestima había bajado. Entonces, era una etapa Mm. en la que yo estaba viviendo una crisis emocional porque obviamente también mi autoestima había bajado, de ¿Cómo te salud, sentías en ese momento? súper mal. O sea, yo te juro que no le encontraba mucho sentido. Yo decía, tanto me esfuerzo en trabajar y estudiar, pero sin embargo no tenía vida social. Por lo mismo que paraba entre el trabajo y estudio. Ok, tenía un acné severo. Mi gastritis estaba súper avanzada. Encima, como yo llegaba súper tarde a casa y también sufría de ansiedad, comía mucho. Y como no había comido a veces toda la tarde, era como que llegaba a casa y todo lo que encontraba en el frigider me lo comía. Entonces empecé a tener problemas de sobrepeso. Y fue una etapa Todo a la donde vez. dije, ajá, todo al mismo tiempo. Entonces sentí en ese momento que dije, no, o sea, esta vida no quiero, o sea, tengo 20 años y mi vida me da a mí misma, me da pena.
Y dije, yo no quiero continuar esto por todos los años que me esperan, ¿no? Entonces dije, tengo que hacer algo diferente, tengo que hacer, y estaba así, con esa mentalidad, tengo que hacer algo diferente. Y en esa época llega justo las redes de mercadeo, yo empiezo a ver pues a una persona que estaba viajando, compartiendo sus fotos, y dije, qué rica vida, dije, yo, eso es lo que yo quiero, dije, Es lo que eso es lo que yo necesito. necesito, dije, no. Entonces le escribía, no me contestaba, en una de tanta persistencia, yo era la que le acosaba para que me presente el negocio, y me dijo, ya vente a un evento. Y cuando yo fui a ese evento, para mí ese evento marcó un antes y un después. Porque, o sea, llegué a un lugar donde había tanta gente feliz, donde había tanta gente celebrándose entre ellos su éxito, donde vi gente con muy poquito estudio ganando fuertes montos, gente con mucho estudio ganando fuertes montos, gente muy jovencita, gente muy adulta. Entonces, algo que yo me llevé de ese evento es que dije, esta es una oportunidad que no distingue nada. O sea, no distingue edad, no distingue género, no distingue nivel de estudios. Y dije, esto es justamente lo que yo estaba buscando, Ujú. porque aquí la hace aquel que tiene hambre de éxito. Y yo definitivamente tenía demasiado hambre de Era éxito, lo ¿no? que más tenías. Exacto. Exacto. Y es así como conozco la industria de redes de mercadeo. ¿Recuerdas cuál fue tu, bueno, cómo iniciaste a armar todo tu equipo? Sí, mira, yo tomé la decisión de entrar, pero sin embargo, al comienzo, como tenía mi trabajo, como que lo tomaba como que ya, ok, quiero empezar, pero yo siento que no lo hacía profesionalmente. O sea, Mm. había tomado la decisión de entrar, pero no lo estaba haciendo profesionalmente. Entonces avanzaba a mi ritmo hasta que llegó un punto en mi trabajo que yo empecé a sufrir también de acoso laboral y yo tuve que renunciar a mi trabajo. Y ¿Cómo así? cuando es que yo siento, y es por eso que ahorita también yo me enfoco mucho en poder dar oportunidad a las mujeres, porque a veces una como mujer, bueno, también sucede en los hombres, pero a veces una como mujer también puede tener acoso laboral, en el sentido de que si tú no haces caso a alguien, simplemente te empiezan pues a adicionar más trabajo, a ponerte más cosas, y a mí me pasó esa situación. Y yo tuve que renunciar a mi trabajo, porque ya era mucho el hostigamiento. Y imagínate si yo no hubiera tenido que ir, o sea, simplemente me hubiera quedado en el aire. Pero Sí, gracias a Dios tenía la oportunidad de tener un negocio y dije, ¿por qué no lo hago de manera profesional? claro. Y Hay empecé a muchas hacerlo. mujeres que sufren de ese acoso. Creo que la mayoría de las mujeres en algún punto hemos sufrido de Sí, lo que tú mencionas. sí. Y a veces es dificultoso porque según el nivel de jerarquía que tiene la otra persona, pues no es que uno pueda hacer mucho. Claro, Sí, entonces yo tenía un jefe que me intentaba apoyar en lo más posible, pero me decía, Pame, lamentablemente ya escapa de mis manos, o sea, hay más jerarquía. Y ya dije, ok, yo no quiero quitarle el trabajo a nadie, no quiero que nadie salga perjudicado, mejor yo me voy de aquí, ¿no? Y claro. decidí renunciar y empecé a hacer redes ya de manera profesional. Ujú. Entonces dije, ok, no, este negocio dije es millonario, entonces tengo que tratarlo como un negocio millonario y empecé a hacerlo así, o sea, yo me vestía como para ir a trabajar, pero para presentar mi negocio. Ujú. Yo, o sea, lo empecé a tratar de verdad como un negocio. Mis ganancias, empecé, ok, esta es mi ganancia, pero no me la voy a comer mi ganancia, decía. Una parte es para reinvertir, para hacer crecer mi negocio, otra parte es para pagarme a mí. Y así es cuando, yo siento que cuando un negocio, como tú lo tratas, ese negocio te paga. Y efectivamente yo empecé a tratarlo como un negocio millonario. Y me empezó a pagar también como un negocio bastante, bastante fuerte, bastante bueno. Y empezó a crecer también la oportunidad con más personas. Y viví justamente eso que yo tanto quería, ¿no? Empecé a viajar, a abrir líneas en otros departamentos, no fuera del país en ese entonces, pero sí empecé a viajar por otros departamentos. Algo que yo le agradezco a las redes de mercadeo es que me abrió la mente. Yo creo que es muy importante que nosotros nos rodeemos con personas que están teniendo más resultados que nosotros porque expande nuestra mente. Yo venía de una realidad en la que yo miraba pues a mi alrededor y la gente estaba igual o peor que yo. Ujú. Entonces uno empieza a ver sus sueños un poco lejanos, ¿no? Sí. Pero cuando empiezas a ver que sí es posible, es donde yo siento que uno se alimenta y empieza a crecer y crecer. Y si yo no hubiera conocido las redes de mercadeo, posiblemente yo ahorita ninguno de mis negocios lo tendría. Y no es porque con ese dinero los haya hecho, sino porque me abrieron la mente a que era posible formar negocio. Cambió tu mentalidad.
cambió total mi mentalidad. O sea, yo venía de una realidad donde mis padres no podían viajar a visitar a su familia en provincia por 5 años, 6 años. O sea, ni siquiera hablábamos de viajar a otro país, sino de hablar de viajar aquí en Perú por 5 o 6 años sin ver a su familia, porque o bien a veces no había dinero o bien no había tiempo. Entonces yo venía de esa realidad. Y imagínate, yo tenía sueños de viajar a otro país, pero cuando uno viene de esa realidad, empieza a decir, pues mis sueños son un poco lejanos, ¿no? En cambio, cuando te empiezas a rodear con gente que yo veía que viajaba constantemente, lo ves tan cercano a tu sueño que lo empiezas a hacer realidad. Y eso me llevó a mí, pues hoy en día me conozco casi todo Perú y bueno, también he podido viajar fuera del país, ¿no? ¿Cuál de tus viajes, bueno, hablemos primero de Perú, han sido de los que más te han gustado? Wow, la verdad es que a mí me encanta todo provincia, todo, o sea, incluso me encanta porque hay tanta, me gusta mucho la naturaleza y sobre todo me gusta mucho que las personas te reciben con cariño. O sea, a veces aquí en Lima es un poquito más desconfiada las personas y no les culpo, porque también hay muchas cosas, ¿no? que pasan. Pero sin embargo, cuando yo viajo allá es un cariño diferente. Es como que puede ser que no lleven tu sangre, pero te reciben como si fuera su familia. Y eso es Sí. hermoso. Para mí eso es hermoso. Así que yo no podría decir un departamento en específico, porque todas las personas a las que he visitado pues son personas que me han abierto pues su corazón, su casa, así que a todos les estoy agradecida por ese lado. En realidad, de todas las personas que conozco que han estado en alguna red de mercadeo, la que sea, siempre tienen esa gratitud hacia la industria porque la toman como una escuela de formación. ¿Tú consideras que las redes de mercadeo son una especie de vocación de servicio también? Sí, definitivamente. Es una vocación de servicio porque en redes de mercadeo tú aprendes, mira, yo te cuento mi experiencia propia. Yo entré pensando en mí porque yo quería viajar, yo quería dinero, yo quería crecer. Pero cuando yo entro a hacer realmente redes de mercadeo, entiendo que no se trataba de mí, se trataba de en cuántas personas te impactabas. Y cómo uno puede crecer cuando tú realmente te preocupas por las personas, cuando tú realmente te preocupas por tu equipo, conocerlos, por qué entraron al negocio, cuáles son sus sueños, cómo es que pueden hacer un modelo, una estrategia que le lleve a lograr esos sueños. Y cuando tú te empiezas a involucrar de esa manera en la vida de tu equipo, es donde tu equipo empieza a crecer. Y a mí me encantó. Eso creo que fue lo que a mí me retuvo y me enamoró de la industria. O sea, yo entré, como te digo, por fines propios, pero terminé al final yo más bien buscando servir a los demás, porque es algo tan bonito, o sea, que venga personas a ti, y eso a mí me pasó incluso dentro de mi equipo, y que me digan, Pame, o sea, mi familia no creía en mí, nadie creía en mí, estaba en malos pasos, estaba haciendo esto, y hoy en día, gracias a que tú me diste la oportunidad, mira, estoy leyendo, estoy creciendo, estoy generando, o sea, personas que ves un antes y un después. Y creo que esa es la satisfacción más hermosa. Incluso tuve un caso que para mí fue uno de los que me marcó mucho en las redes de mercadeo, que fue el de un socio nuestro que estaba pasando por un momento difícil, que era justamente el velorio de su hermano. Y todos fuimos a apoyarlo, ¿no? A estar en ese momento también junto a él. Y yo me acuerdo que él en el velorio se me acerca y me dice, Pame, me dice, muchas gracias, porque si no fuera por ti, yo estaría en ese ataúd. Y yo te juro que no entendí nada. O sea, cuando él me dice eso, yo no entendía a qué se refería. Ya. Y me dijo, pues mi hermano falleció porque él estaba en malos pasos, o sea, él por una enfermedad, por estar en malos pasos. Y me dijo, yo estaba con las mismas amistades, en el mismo entorno, haciendo exactamente lo mismo, me dijo. Y posiblemente yo también hubiera terminado así. Pero Wow. tú fuiste la persona que me mostró el negocio. Me dijo que podía creer en mí, que no importaba lo que yo hubiera hecho de ahí para atrás, sino lo que importaba era lo que yo iba a hacer de ahí en adelante. Y él había cambiado todo su entorno, había empezado a leer, se había alejado de las malas amistades, empezó a crecer y me di cuenta que de verdad el negocio puede cambiarle la vida a alguien. Para mí eso fue una de las cosas que más marcó, porque yo dije, eso que he logrado en esa persona, lo podemos hacer en un montón de personas a través del negocio. La mayoría de gente, como te digo, siempre tiene una enorme gratitud por el hecho de que se ayuda mucho a las personas, Sí. no solo los productos, sino también
en un desarrollo de mentalidad, en un desarrollo de crecimiento personal, ¿no? Porque Exacto. entiendo que para uno avanzar primero tienes que crecer tú interiormente. Entonces, de, eh, de esta industria igual tan polémica, ¿cómo tú recomiendas que la gente que quiere entrar a una red de mercadeo, cómo tú detectarías a qué red entrar y a qué red no? Sí, muy buena pregunta. Yo siempre le digo a las personas, cuando tú estás evaluando una oportunidad, tienes que evaluar diferentes factores. Ujú, Por ejemplo, dentro de Cifra nosotros trabajamos en 4 pilares. ujú, Y yo siempre les digo a las personas, o sea, estos 4 pilares son igual de importantes. O sea, ninguno es más importante que el otro. Uno de ellos para mí es el pilar espiritual. Y cuando hablo de espiritualidad, hablo de Dios, hablo también de uno mismo, del ser mismo como tal. Y es muy importante trabajar en uno, porque imagínate cómo yo con bajo autoestima, yo sintiéndome mal, yo sintiéndome poco merecedora de éxito, voy a ir y ofrecer un producto, un servicio. No se puede, no llegas, no conectas. no. Entonces todo empieza desde dentro. Y Ujú, justamente trabajar en el ser es muy importante. Y a mí en las redes de mercadeo yo empecé a trabajar en eso. Yo era una persona que no podía hablar con más de 2 personas sin que sintiera que todo mi rostro se ponía rojo, las manos me empezaban a sudar, las rodillas me temblaban. Y yo en redes de mercadeo aprendí a tener confianza en mí misma, a atreverme, a enfrentarme a mis miedos. O sea, me daba miedo, pero lo hacía. Entonces es un crecimiento hermoso personal de conocerte, entender también, porque aparte de que se practica mucho también la lectura, se practica mucho los audios, que te hace entender por qué uno llega a ciertas actitudes y muchas veces es por nuestro pasado. O sea, claro que sí. venimos de ser programados durante tantos años Ujú, que no es de la noche a la mañana el cambio. sí. Entonces, trabajar en el ser para mí es fundamental. El segundo pilar es la parte también económica, porque muchas personas a veces decimos el dinero no importa, no, porque con el dinero pago el médico, con el dinero pagas los estudios, con el dinero pagas absolutamente todo. Ujú. Entonces, el dinero es muy importante. Pero otra parte ¿Qué es el también, dinero para ti? para mí el dinero es un bien que nos permite adquirir cosas que también son valiosas para nosotros y nos permite sobre todo maximizar, porque muchas veces he escuchado personas que me dicen, Pam, el dinero cambia. No, yo siento que el dinero maximiza a la persona que eres. Si tú eres una persona buena con dinero, pues Más mejor, bueno. porque imagínate, vas a poder hacer más cosas buenas. Pero si eres una persona egoísta, obviamente con dinero simplemente te maximizas. ¿Crees que es como una lupa? Sí, es una muy bonita descripción. Es como una lupa, porque maximiza a la persona. Y hace poquito, por ejemplo, que estuve en la conferencia de Tony Robbins, él decía, ¿no? Él empezó con la meta de alimentar una familia. Luego dijo, voy a alimentar 2 familias. Luego empezó a tener más ingresos y dijo, voy a alimentar 10 familias. Y hoy en día tiene una organización que alimenta a miles y miles de personas a nivel mundial. Entonces, el dinero no te cambia. El dinero simplemente maximiza a la persona que eres. Muy bonita descripción. Y el tercer pilar es el pilar de la salud, porque como te comentaba, ¿no? Y yo estos pilares los apliqué en mi vida, porque, por ejemplo, yo por correr, por hacer dinero, por estudiar, por diferentes cosas, había descuidado mi salud tremendamente. Y De al hecho. final, cuando uno está mal, entiende que de nada sirve el dinero, de nada sirve las demás cosas, si no puedes ni siquiera disfrutarlo con tu familia, si no puedes ni siquiera pararte para poder trabajar. De la Ujú. salud es un pilar muy importante, que a veces lo dejamos de lado. ¿Tú crees, Pame, que el ser espiritual y el dinero o el ser o el querer siempre más van alineados? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo considero que van alineados. Muchas personas piensan que más bien van en contra, ¿no? Como Ujú. que soy espiritual o quieres dinero, o sea, ¿cuál de los dos? No es una elección. ¿Cómo encuentras tú ese balance? Yo encuentro ese balance porque yo creo que es importante encontrar tu propósito. Cuando tú encuentras un negocio con propósito, estás construyendo sí un negocio como tal que te da ingresos, pero a la vez estás trabajando en poder enriquecer tu ser, tu abundancia espiritual, el poder compartir con más personas. Por ejemplo, para mí eso es justamente lo que me pasaba hasta hace un tiempo atrás. Ok, los negocios van bien, hay dinero, pero como uno está por dentro, qué uno está haciendo para los demás. En cambio, cuando tú encuentras un negocio con propósito, va de la mano a ambos. Está creciendo tu negocio,
pero por añadidura también, o sea, o estás haciendo el bien y por añadidura, mejor dicho, tu negocio está creciendo. Entonces yo lo encuentro simplemente alineados. A medida que uno crece, y algo muy importante que yo acotaría es que muchas veces las personas tienen escasez económica porque sienten que no merecen. Y hay personas que a veces me dicen, Pame, yo gano dinero, pero viene a mí el dinero y no Y se sé qué va. pasa, se desaparece. Es que algo dentro de nosotros cree que no somos merecedores de ese dinero. ¿Cómo trabajaste tú esa parte de merecimiento? Yo lo trabajé primero, yo siempre pongo este ejemplo, yo digo, es como cuando una persona tiene un vicio, ¿no? ¿Qué tiene que hacer una persona para que salga de ese vicio? Estar en abstinencia un cierto tiempo. Antes de estar en abstinencia, reconocer que tiene un Reconocerlo, problema. claro. Entonces yo inicié por eso. O sea, yo lo que hago siempre que se me presenta algo, yo reconozco cuál es la raíz. O sea, me siento un rato conmigo misma a poder saber por qué esa actitud, por qué estoy actuando de esa manera, a conocerme. Y a veces nosotros vivimos tan en nuestro día a día o tan alimentados de dopamina por diferentes cosas, redes sociales, vicios y muchas cosas, que no nos damos el tiempo para escucharnos, incluso hasta para escuchar nuestro propio cuerpo, porque muchas veces nuestro cuerpo nos da señales de que algo está mal. Por Ujú. ejemplo, yo he tenido épocas en las que he sufrido de migraña. Me acuerdo que hubo una época en la que yo tenía como 2 meses con una migraña, que yo me levantaba en la mañana con migraña, me acostaba con migraña, me tomaba en ese tiempo como 3 pastillas para que se me vaya la migraña y aún así vivía básicamente dopada. Y luego un día decidí sentarme y dije, ¿por qué, Pame, si tú nunca has sufrido de migraña? O sea, ¿por qué llevas 2 meses que estás como zombie, que no puedes hacer? E incluso las pastillas para la migraña contienen cafeína. Y yo me Ujú. asusté porque llegó un momento donde yo no podía coger el lapicero y escribir. Entonces ya Wow. dije, ok, acá hay un problema, ¿no? O sea, ¿cómo no voy a poder ni siquiera escribir? O sea, tan alterados estaban mis nervios que ni siquiera podía escribir. Ujú. Y me senté y a pensar, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué momento fue que se me había iniciado esa migraña? Y encontré el problema. ¿En qué momento fue? Había sido en el momento en el que yo me había enfocado justamente, porque a veces me pasa eso, yo me enfocaba mucho, a veces en el negocio, que perdía mi propósito, que perdía qué cosa era lo que yo amaba hacer. Ujú. Y es ahí donde tu cuerpo te da señales de que algo no está bien contigo, ¿no? Y es escucharlo. Y mira, yo escuché esto y al día siguiente se me fue la migraña y hasta el día de hoy. Ujú. O sea, no hay. Y es porque muchas veces tu cuerpo solamente te está dando señales. Es como la fiebre. O sea, la fiebre no es el problema. La fiebre es una señal de que algo está mal por dentro. Y lo mismo sucede con nosotros, ¿no? Entonces yo diría eso, que siempre aprendamos primero a escucharnos, a entendernos, no juzgarnos sobre todo, sino entendernos. Por ejemplo, de esa misma manera yo cambié incluso muchas actitudes de mí. Yo antes tenía un carácter muy explosivo de adolescente y empecé a decir, pero ¿por qué? Y empecé a retroceder a mi pasado. Y me di cuenta que muchas actitudes son causa de nuestra infancia o de Claro. patrones que estamos repitiendo o de cosas que entendimos o a veces admiramos a personas que tienen esas actitudes y las repetimos. Pero yo lo diría que primero es reconocer el problema. El segundo paso es hacer acciones que te lleven a cambiar. Y algo que yo aplico mucho en mi vida y que igual lo comparto por si les funciona, es siempre me doy recompensas. O sea, siempre busco, si hago esto, me doy una recompensa. Ujú. Y eso hace que mi cerebro alinee a esa actitud que quiero empezar a hacer crecer, ¿no? Pero igual, qué bueno que tocas ese tema de darte recompensas, porque también pasa mucho de que hay mucha recompensa. ¿Cómo encuentras ese balance? Porque igual, si hay mucha recompensa, igual se ve el dinero. Claro, no, es que es según actitudes. Por ejemplo, digamos, ¿no? Yo digo, ok, me propongo un ejemplo, si lo vemos desde la parte monetaria. Ok, Ajá, tal negocio lo voy a llevar a tal facturación y con ello recién viene la recompensa. claro. Entonces tiene que ir alineado, porque a veces sucede, claro, y si, por ejemplo, no cumplo con lo que yo me propongo, igual no hay recompensa. O sea, y Ujú. así a veces tenga el dinero para hacerlo, no, digo, para mí no te vas a comprar eso, no vas a hacer eso, porque no cumpliste con lo que tú te propusiste en esta semana o en este mes. Entonces yo creo que es importante también nosotros autoeducarnos, Ujú. autoeducar también nuestro cerebro, porque recuerda que nuestro cerebro siempre busca la satisfacción inmediata. Sí,
y está comprobado que la satisfacción inmediata no lleva muy buenos resultados, ¿no? Entonces, siempre es nosotros autoeducarnos. Incluso hay hasta experimentos, ¿no? Sí. Que se han hecho con ello. Y a veces nosotros, y yo le llamo esto síndrome del objeto brillante. Yo hoy en día veo mucha gente que está corriendo en esa, o sea, buscando esa oportunidad que de la noche a la mañana te va a cambiar la vida. No Y funciona eso no así. existe. Eso no existe. O sea, y si alguien viene y te dice, sí, o sea, entras aquí y mañana vas a tener mucho dinero y vas a duplicar y vas a hacer esto, y a veces uno actúa por emoción, ¿no? Dice, ah, qué bonito. Pero no, no funciona de esa manera. Para que tú tengas éxito, tienes que convertirte en una persona merecedora de ese éxito en todos los aspectos de tu vida, ¿no? Claro. Mencionaste la espiritualidad, el dinero, la salud. ¿Cuál es el cuarto pilar? El cuarto pilar es la educación. Y igual mi vida también me lo demostró. La educación es muy importante. Y no estoy hablando de la educación tradicional, que también es buena, sino hablo más que todo de la educación en no entrar a cosas que no desconoces. Yo, por ejemplo, cometí muchos errores, caí en muchas cosas por simplemente meterme a cosas que yo no me había dado el tiempo de aprender. ¿En qué, por ejemplo? Por ejemplo, a veces por ejemplo, yo cuando era muy joven siempre quería invertir, quería duplicar y venía personas que te dicen, pon aquí, invierte, duplica. Y a veces uno lo hace con mucha emoción, pero yo aprendí que siempre es mejor uno primero investigar, aprender, formarse para poder también dar un poco ese paso, ¿no? No obviamente al nivel de paralizarte, pero sí por lo menos saber lo básico de lo que estás haciendo o en qué estás emprendiendo. Y es lo mismo también en el multinivel. Cuando entras a hacer redes de mercadeo, mucha gente piensa que entra a hacer redes de mercadeo y mañana va a estar ganando 20,000, 50,000, Y no. va a viajar por el Va a mundo. viajar por el mundo y no. O sea, ¿por qué? Porque es un proceso en el que tú te vas convirtiendo esa persona que efectivamente empieza a ganar esos montos y más y que empiezas a viajar por el mundo, pero tú miras atrás y no eres la misma persona que entraste. Claro que sí. Entonces ha sido todo un proceso de transformación. Pero para mí la educación es muy importante. Incluso ahorita aprender cosas que están saliendo. O sea, hay tanta tecnología que está avanzando, inteligencia artificial, tantas cosas. Y si uno se queda en el tiempo, simplemente termina siendo desplazado. Hay mucha gente que dice, no, la tecnología es mala porque mira, está quitando empleos. No. No está quitando empleos, sino que simplemente no te estás dando el tiempo de tú ser la persona que utilizas esa tecnología a tu favor. Entonces, para Claro. mí es muy importante la educación, pero como te digo, no una educación tan tradicional, sino una educación más especializada, Como informativa. informativa, efectivamente. Y aparte que también te lleva a esa sensación de logro. A medida que tú vas adquiriendo más conocimiento, o sea, vas sintiendo que estás creciendo y eso el ser humano por naturaleza necesita también sentir esa sensación de estar creciendo, de estar avanzando, que no te estás estancando. Para Claro. mí son estos 4 pilares principales. Yo siempre digo, es como una mesa. Ujú. O sea, ¿qué pasa si a una mesa de 4 patas le quitamos una? Esa No, mesa tambalea. tambalea y no le puedo poner nada encima. O sea, yo no puedo construir algo encima porque en cualquier momento se derrumba. Ujú. Y lo mismo pasa en nuestra vida, ¿no? Si nosotros alguno de estos pilares los estamos descuidando, en cualquier momento nuestra vida se destruye. Es como la que te conté, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, la salud, la había descuidado total. Ujú. Llegó un punto donde toda mi vida colapsó porque había descuidado esa área de mi vida, la salud. Otra época en la que descuidé lo económico, otra época en la que descuidé la educación. Entonces me di cuenta que estas partes son muy fundamentales. Y hubo la última época en la que descuidé mucho la espiritualidad. Y también. Entonces yo dije, no, estas 4 áreas son las 4 áreas en las que uno siempre tiene que estar trabajando en crecimiento. Claro. El, es muy importante lo que tú dices, que una empresa, sobre todo de multinivel, que se enfoca mucho en el desarrollo y crecimiento personal, tenga pilares fundamentales. En tu caso, bueno, lo tienes muy cimentado, pero si viniera una persona que no conoce, que es totalmente ajena a redes de mercadeo y quiere entrar a alguien, ¿cuáles son las señales claras de que no debería entrar con esa empresa? Porque hay mucha estafa, hay muchas cosas. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación ya desde tu punto de vista? Bueno, la primera es siempre buscar un lugar donde se preocupen en tu crecimiento. Muchas veces, como te decía, la gente entra solamente por dinero Ujú. o por, no sé, por ejemplo, yo he escuchado tantas cosas, te juro, en este mundo,
que hay gente que te dice, no, sí, pon aquí, entra aquí y te vamos a duplicar, triplicar, cuadriplicar el dinero. La gente entra solo por dinero, no. Yo el primer pilar le diría, busca un lugar donde se preocupen en tu crecimiento. Ujú, Por ejemplo, en el caso de Cifra, nosotros creamos Renace. Renace es un programa donde trabajamos, bueno, en diferentes aspectos, pero donde hacemos que la persona primero pueda sanar heridas. ¿A qué me refiero con heridas? Heridas no físicas, sino heridas espirituales. O sea, sanar desde la relación que han tenido con sus padres, con su entorno, con su pareja, con sus hijos. Y luego la segunda etapa es donde la persona empieza a clarificar qué es lo que quiere para su vida. La tercera etapa, formación de hábitos y actividades. Y la cuarta etapa, ejecución. ¿Cómo puedo llevarlo eso a mi vida? Entonces, Renace es un programa donde incluso ni siquiera hablamos de dinero, específicamente del negocio ni nada, simplemente nos preocupamos en que la persona pueda descubrir esa versión que puede ser. O que ya la lleva adentro, simplemente necesita sacarla hacia afuera, ¿no? ujú. Y para mí ese sería el primer punto, ¿no? Si vas a entrar en una empresa, busca una empresa donde busquen tu crecimiento. Porque por añadidura, si tú creces y tú avanzas, el dinero va a venir a ti, porque Ujú, vas a convertirte en esa persona que merece el dinero. Ese ya. sería el primer pilar. Y los siguientes o los indicadores de definitivamente acá no voy. Bueno, una, aquel negocio que te dice, o sea, que no te habla nada de tu crecimiento personal, ahí no es. Ujú, Segundo, para mí sería el encontrar un lugar donde haya principios claros, donde haya valores, sobre todo. Porque hoy en día hay muchas empresas, no solamente en redes, sino en general, ¿no? Que básicamente no practican los valores. Y mucha gente entra y termina simplemente siendo incluso hasta estafada. Entonces yo siempre que iría a si yo estuviera buscando una empresa, yo le preguntaría, ¿y cuáles son los valores fundamentales que ustedes tienen en la marca, no? Para poder saber también qué lineamiento tienen y si van de acuerdo a los valores que yo también tengo para poder sumarme. Porque recuerda que le vas a invertir tiempo, energía, que yo siempre digo, es el recurso más valioso que tienes, tu sí. tiempo. Exacto. Eso. Lo otro es siempre buscar también que no te prometan, es que a veces es difícil de identificar, pero yo creo que sí se puede, que no te prometan falsas expectativas, Ujú, porque hay veces que las personas, y a mí me pasó cuando yo empecé a crear Cifra, venía gente a mí y me decían, Pame, o sea, querían que yo les mienta, básicamente, ¿no? Y yo les ya. decía, no, mira, todo es un proceso, o sea, esto inicia así, estamos haciendo los cimientos, las bases, porque recuerden que para hacer un edificio, por ejemplo, ¿qué se tiene que hacer? Buenas vigas a Buenas bases. profundidad, ¿no? Sí, Buenas bases claro. a profundidad, para que puedas soportar toda esa construcción. Sí. Y Si lo no mismo, colapsa. y lo mismo funciona en el negocio. Ujú, O sea, si uno no trabaja en esas bases, y hoy en día hay empresas que se crean y no tienen producto, no tienen back office, no tienen absolutamente nada, solamente la visión. Y no está mal, porque también muchas empresas nacen con visión, pero sin embargo es importante que de alguna manera se empiece a tangibilizar esa visión que tienen, ¿no? Entonces yo les diría a las personas que siempre busquen un negocio que te dice honestamente, mira, estos son los procesos, que no busca sobreexaltarte las cosas, ¿no? Que no busca sobrevenderte el negocio. Esa es la otra señal que yo podría decir. Y no sé qué tan fácil sea de identificar, pero yo creo que si uno ve el negocio de corazón, sí lo puede hacer. Si no lo ve desde su ambición, sino desde el corazón. ¿Cuáles son los valores que has inventado primero para ti, porque obviamente, como tú dices, por añadidura siempre se va a alinear a lo que tú estás creando? ¿Cuál crees que son tus valores principales? El primero es mirar el ser humano como el proyecto más importante. Y eso le digo a todos mis socios. O sea, yo le digo, independientemente de la marca, tú eres el proyecto más importante. Ujú, Así que primero vamos a trabajar en ti. Y por eso justamente es que creamos también el programa. ujú, Entonces, trabajar en la persona. Ese es uno de los valores para mí más importantes. El otro es la honestidad. Porque como te digo, o sea, a veces mucha gente sobreexalta muchas cosas. Y yo prefiero ir honestamente con la persona y decirte, mira, este va a ser el proceso. Estos van a ser los resultados, pero sin embargo este es el proceso que tienes que llevar para que llegues a esos resultados. ujú. Y el tercero yo diría que es el poder tener, no sé cómo lo definiría,
pero es el poder aportar hacia más personas, o sea, tener el corazón servicial. Ujú. Para mí eso es importante y sobre todo si estás entrando a un negocio a redes de mercadeo. Si no tienes un corazón servicial, o sea, tu negocio no va a crecer porque la gente percibe. La gente percibe cuando tú te acercas a solo quererle vender un producto o a solo quererlo afiliar, que cuando tú realmente te acercas a querer saber qué tiene, cómo tu producto le puede ayudar a esa persona o a saber cómo tu negocio le puede ayudar a esa persona. Y Ya. yo veo mucha gente que va y empieza a hablar y hablar y hablar. Y yo, y Y incluso a yo, meterlo al negocio como sí, sea. como sea. Entonces, y yo justo me quedé con una frase que decía Alex Day, ¿no? Decía, las personas tienen una sola boca, pero tienen dos oídos. Ujú. Entonces, ¿por qué Dios te puso dos oídos? Porque tienes que primero escuchar para luego hablar. Y muchas veces hablamos y hablamos de lo que nosotros queremos y no escuchamos a la otra persona realmente lo que quiere o necesita, ¿no? Y para mí el vender o el brindar algo a alguien más es servirle a alguien más, el escuchar que necesita y poder resolver ese problema que tiene. Aparte de los valores, ¿tú qué definición tienes del amor? Del amor. Bueno, yo creo que el amor es la energía más grande del universo. O sea, por amor existimos. Por amor existe todo lo que hay en nuestra naturaleza. Y yo creo que incluso todos los sueños se cumplen y eso es algo que en estos últimos meses lo he venido practicando y lo sigo escuchando y sigo tratando de entenderlo porque aún para mí todavía es aún complicado de entender, pero es conectar tu cerebro con el corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, sucede personas que desean cosas, ¿no? Y me dicen, Pami, yo deseo esto, deseo dinero, o deseo una pareja de esta manera, o deseo esto, pero no llega a mi vida. Y muchas veces porque solamente lo están pensando con la cabeza y no lo están sintiendo desde dentro. Cuando tú empiezas a conectar tu cerebro con tu corazón, es donde las cosas empiezan a manifestar en tu vida. Y por eso yo siempre digo, o sea, el amor está involucrado en absolutamente todo lo que hacemos. O sea, sin amor yo creo que nada existiría, básicamente. Ujú. Para mí es lo más importante. ¿Tú consideras que los pilares que tienes te dan cierta libertad? Sí, definitivamente. Yo creo que nosotros nacimos siendo, justo hace poco estoy haciendo un club de lectura en las mañanas, todos los días a las 6 de la mañana. ¿Qué libro están leyendo ahora? Empezamos por Los Cuatro Acuerdos, Ya, que por ejemplo fue un libro que en mi vida impactó maravilloso. Yo lo leí en mi es muy adolescencia lindo. y me ayudó un montón, un montón. Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando yo empezamos el club de lectura, muchos me sugerían, porque como era para nuestra comunidad que es de redes de mercadeo, me dijeron, Pame, un libro de redes de mercadeo. No, entonces yo le dije, no, primero, ¿cuál es nuestro fundamento? Primero trabajamos en el cerro. Sí. Entonces hay que buscar un libro que vaya alineado a la persona a poder trabajar en su ser, en su Ujú. crecimiento personal y luego ya puede trabajar más libros de finanzas, diferentes cosas, ¿no? Entonces empezamos con ese libro y, por ejemplo, en ese libro te habla del sueño del planeta, ¿no? Y que todos nacemos siendo domesticados. ¿A qué se refiere con eso? Nosotros venimos a un mundo y yo lo veo en mis sobrinos, ¿no? Mis sobrinos son tan libres, tan soñadores. Mi sobrino me trae su carrito y me dice, tía, yo me voy a comprar un carro así, me trae su avión y me dice, yo me voy a comprar un avión así. Y yo digo, todos fuimos niños en algún momento y éramos así, tal cual, soñadores. Ujú. Pero ¿qué nos pasó, no? ¿Por qué crecemos Y se apagan los y sueños. es como si estuviéramos muertos en vida? Entonces yo siento Como que zombies, ¿no? exacto, tal cual como zombies. O sea, yo a veces he salido en las mañanas, ¿sabes? Bueno, para más en la oficina, pero a veces salgo y veo a la gente como si caminara como zombie, tal cual. O sea, van a trabajar e incluso yo creo que si le preguntamos a las personas que van a su trabajo, yo diría que un 80-85% te diría que si pudiera renunciaría a su trabajo. Sí. Entonces, yo siento que nosotros hemos perdido nuestra libertad. Y no es tanto culpa nuestra. Bueno, sí, no. Sí, porque, bueno, no, porque obviamente nos domesticaron desde muy chiquititos, ¿no? A que, por ejemplo, yo me acuerdo uno cuando era niño y quería opinar, que te decían, no, cállate, ¿no? Estamos hablando de los adultos, tú silencio. Entonces uno quería atreverse a hacer cosas, pero siempre como que limitaba, limitaba. Y uno empieza a crecer bajo cierto paradigma, ¿no?
Incluso ahí a veces hasta discrepo un poco con la educación tradicional, ¿no? Porque cuando vamos al colegio todos vamos uniformaditos, todos vamos de una manera. Entonces nos han criado tan igualitos a todos que ninguno ve más allá de lo que se puede lograr. Y cuando uno ya crece y tiene la potestad de coger su libertad, ha sido tan domesticado que simplemente no lo hace. Como hay una historia, no sé, en algún momento la escuché, que para los elefantes, Sí, sí te la sabes. sí, por ejemplo, los elefantes de circo. Desde pequeñitos les amarran a una estaca, ¿no? Y el elefantito, pues obviamente como es pequeño, no la puede todavía jalar. Entonces empieza a limitar ese espacio, ¿no? Y el elefante luego crece y es tremendo elefante que ni hablar, o sea, con un solo movida lo podría llevarse esa estaca, Pero no lo pero ya hace. no lo hace. ¿Por qué? Porque ya fue, o sea, él ya cree que eso es imposible. Y lo mismo nos sucede a nosotros, o sea, nosotros cuando éramos pequeños soñábamos tanto, no había límites. Sí, Pero sin total. embargo, crecemos y tú le preguntas a la persona, oye, ¿qué fue que me decías que querías ser, no sé, astronauta o lo que sea? Y te va a decir, no, eso no es No es posible, ¿no? posible. Entonces es ello. Yo creo que hemos perdido nuestra libertad, pero está en nuestras manos a recuperarla. ¿Cómo se recupera? Por eso te decía, conocimiento, aprender cosas, preocuparte en tu salud, escuchar tu cuerpo, el trabajar en tu economía, el trabajar en tu ser. Esa para mí es la manera en la que recuperamos nuevamente nuestra libertad, Manteniendo un equilibrio. manteniendo un equilibrio. Y si tuvieras que elegir entre el amor y la libertad, ¿cuál elegirías? Bueno, el amor, porque el amor es libertad para mí, definitivamente. ¿Cómo así el amor es libertad? Yo siento que cuando uno ama es libre, básicamente. Es como, por ejemplo, uno a veces puede querer abrazar a alguien, ¿ya? Pero sin embargo, no sé, por X motivo o por vergüenza o porque no es correcto o porque no se vería bien, se retiene, está perdiendo su libertad. Cuando uno actúa desde el amor, y es por ejemplo cuando uno tiene una vocación de servicio en algo. Hay mucha gente que me dice, Pame, a mí me encanta cantar o me encanta actuar, y yo le digo, ¿por qué no lo haces? Y me dice, no, es que eso no da dinero. Entonces, están dejando de hacer las cosas que aman por perder su libertad. Para mí, hacer lo que amas es recuperar tu libertad. Y definitivamente cuando tú haces lo que amas, pero de la manera, o sea, con esa pasión. Hoy en día, por ejemplo, hay cantantes que tienen mucho éxito, mucho dinero, y tú los ves y wow, o sea, brillan en el escenario, pero es porque se dedicaron a amar lo que hacían. Y el proceso no fue fácil, porque si escuchamos Claro. muchas de sus historias, o sea, vienen de muchas puertas cerradas, de muchas cosas que le pasaron, pero que fueron persistentes. El problema es que justamente regresamos al punto anterior, la gente quiere la satisfacción inmediata. Como al comienzo tú de repente, no sé, cantas y no estás obteniendo dinero, lo abandonas. Pero si haces lo que amas y persistes en lo que amas, créeme que la libertad llega. Por eso yo le diría que el amor es significado igual de libertad. Igual cuando ahora me comentabas, tienes, bueno, ya 3 empresas, estás cimentada, has dirigido muchos equipos de trabajo. eh, ¿Tú te consideras una persona feminista? Bueno, el término feminista yo siento que a veces se ha utilizado de manera incorrecta. Ujú. Entonces ya no sé a veces si yo incluirme ahí. ¿Cuál Pero sería lo el que sí, término feminismo para ti? O sea, ¿te el definirías, primero definamos qué es feminismo para ti y si te definirías claro, como exacto, ¿no? feminista? Porque también depende mucho de la perspectiva de la persona. Claro. Te decía, para mí el feminismo es el poder resaltar a la mujer, porque yo siento que hoy en día es necesario porque venimos, yo sé que ahorita muchas cosas se han ido de cierta manera, pues quizás igualando, ¿no? Ujú, Las posibilidades, pero sin embargo venimos de años, o sea, décadas, donde ujú. la mujer pues ha sido relegada. Incluso yo lo he experimentado en mi vida propia. Hoy en día en mis negocios, mucha gente minimiza mis logros porque soy mujer. ¿Cómo te hace sentir eso? Uf, al comienzo te juro que a mí me enojaba demasiado. Me enojaba mucho porque había gente que decía, no, seguro hay alguien que la financia, seguro hay alguien que hace esto.
Y uno que ha vivido su experiencia dice, no, no, ¿dónde? Hubiera querido, Sí, pero no, no lo hubo. Entonces, todo hubiera sido más fácil. pero sin embargo, también ha sido bonito ese proceso porque es lo que nos forma también nuestro carácter, nuestro crecimiento. Realmente nos hace llegar a decirle a otra persona, te entiendo, porque yo también he pasado por lo mismo, ¿no? Entonces, para mí el feminismo es poder resaltar el lado femenino de la mujer, el sentido de crecimiento también de ellas, pero valorando sus logros. O sea, resaltando sus logros porque créeme que en este mundo todavía sigue habiendo demasiado machismo, Sí, demasiado, donde a veces todavía hay personas que consideran que la mujer es para la casa, todavía, y no solamente en ese sentido, sino que incluso como te decía, en los mismos logros, ¿no? ujú. Creen que como eres mujer, o sea, no la sufriste tanto, o como eres mujer, no, seguro de alguna manera obtuvo su Alguien te negocio, alguien te ayudó. tuvo que ayudar, o sea, no cabe en su concepción. Yo creo que desde el hecho de que en alguien no quepa en su concepción de que una mujer pueda salir adelante por sí sola, es que definitivamente todavía nos ha quitado ese sesgo de machismo, ¿no? Ujú. Entonces, para mí, el feminismo es poder ayudar a resaltar a las mujeres a que sí lo pueden lograr, a resaltar su lado femenino, que no se sientan mal, porque muchas veces la mujer, yo lo he visto, por ejemplo, en la industria de redes de mercadeo, y eso es algo que yo siempre comparto ahorita con mis socias. Yo les digo, mira, en la industria de redes de mercadeo, el 85% son mujeres. Pero cuando vamos a ver a los escenarios, la mayoría de personas que sus cheques son más altos son hombres. ¿Por qué crees que sucede eso? Y es un poco ilógico, ¿no? Porque, o sea, si hay más volumen de mujeres, en teoría también debería haber más volumen en las personas que tienen mayores cheques. Ujú. Y muchas veces porque las mujeres venimos con el sesgo propio en nosotras, incluso ni siquiera solamente la sociedad, sino en nosotras mismas, de sentir que debemos estar atrás, empujando el barco, pero nunca dirigiéndolo. Entonces siempre, incluso nos da miedo brillar, incluso a veces nos da miedo ser mucha luz. ¿A ti en algún momento te ha pasado que tenías miedo de brillar? Sí, definitivamente, definitivamente. Yo también, porque yo venía también, yo le agradezco mucho a mi padre, porque mi padre desde muy chiquitita me metió el concepto de que tú vas a ser una mujer independiente. Y mi papá me ponía a arreglar caños, me ponía a arreglar focos, a todo, y me decía, no, tú nunca vas a necesitar de un hombre. Entonces, Mira que compartimos, creo que sí, lo mismo. Mi papá, tal cual. sí. Entonces, eso me ayudó también en mi vida, pero por otro lado tampoco es tan radical, o sea, porque a veces Claro, uno cree que tiene que hacer todo y tiene que sufrir y tiene que, no, también es bueno a veces como uno da, también saber recibir. sí, sí, sí. Pero sin embargo, siento que hoy en día eso todavía la mujer está ella misma encerrada o ella misma construyendo sus propios barrotes. Ya ni Ujú, siquiera a veces es la sociedad, porque ya muchas cosas en la sociedad se han ido igualando, pero ujú. el problema es que ella misma dentro aún se está poniendo sus propias limitaciones. Por eso siempre yo digo, trabaja primero en ti. Yo creo que esas limitaciones que a veces nos ponemos como mujeres Ujú. es, por así decirlo, no es el término quizás adecuado, pero es como una forma de protegerte del mundo, protegerte del machismo, protegerte de tantos comentarios que tienes alrededor muchas veces que te hacen sentir, así como dices, ira, frustración, que estás siendo infravalorada en una industria, por lo menos en redes de mercadeo, pues es una industria mayoritariamente femenina, como me lo dices, pero hay otras industrias como la industria de la construcción en la que hay un 95% de hombres y uno como mujer le cuesta mucho sobresalir en eso. Sí. Entonces, este escudo o estos barrotes Ujú. que uno construye muchas veces es, por así decirlo, en defensa propia. Sí, efectivamente, ¿no? Es como si nos poniéramos una, no sé, como una armadura para protegernos del entorno. Pero esa armadura también a veces no nos deja ser felices, Sí. porque muchas veces estamos viviendo, incluso yo creo que hay mucha mentalidad, y yo incluso lo veía en mi mamá me decía, Pame, me decía, la mujer ha venido para sufrir, y yo decía, ¿por qué tenemos ese concepto en la mente, no?
Y yo de verdad crecí pensando de que de verdad la mujer había venido para sufrir. Y ya años después, cuando yo empiezo a educarme más, a leer los libros, y obviamente mi mamá nunca me lo decía con la mala voluntad, ella me decía más Claro. bien por protegerme, ¿no? Como que decía, yo no quiero que tú sufras, ¿no? Ujú. Pero me di cuenta que todavía muchas personas todavía tenemos ese sesgo en la mente de que hemos venido para ser sacrificadas, ¿no? Por ejemplo, si tú le preguntas a una madre, ¿tú harías la vida por tu hijo? Y te va a decir, sí, yo daría Claro que todo. sí. Y una madre deja de comer por darle a su hijo. Sí, sí, sí. Entonces, y a mí me costó entender el concepto cuando a mí me dijeron, Pamela, primero eres tú, primero tienes que trabajar en ti. Y decía, no, yo siempre estaba pensando en mis papás, en mi hermano, en mi familia, en mis amistades, o sea, en los demás, y yo me dejaba siempre para el último. Ujú. Y creo que la gran mayoría lo hace, y puedo dar ejemplos Sí. súper claros, o sea, llegamos, por ejemplo, estamos en nuestra casa, va a venir una visita y limpiamos la casa. Claro, ahí Es que te va a pones de venir, más claro, hacendosa, exacto, todo clean. exacto. Entonces viene una visita, le servimos a toda la visita las presas más grandes y todo, y nosotros comiendo lo que quedó en la olla. Sí. Entonces nos damos cuenta que nosotros siempre nos dejamos al último, siempre estamos trabajando para los demás, y es bueno ser servicial, pero uno no puede entregar lo que no tiene dentro. Entonces, a mí para ese concepto entenderlo fue un poco difícil. Mira que yo creo que el hecho de hacer estas acciones, como tú dices, no, limpiar porque la visita viene o darle lo mejor, el mejor plato para la visita, yo creo que es un poquito, encontré esto, que es inconscientemente una necesidad de validación de la otra persona o de querer un Exacto, respaldo, querer un cariño o algo, una validación como tal, ¿no? exacto, Entonces, exacto. sí, creo que eso es algo en lo que se tiene que trabajar constante, y más Sí, las mujeres que creo que sí, tenemos ciertos puntos de desventaja, ¿no? A sí, nivel corporativo sobre todo. sí, sí, es verdad. Y mira, ese punto que mencionas es muy importante, el hecho de que buscamos siempre la validación de los demás, Ujú. nos da miedo la crítica. Y eso es lo que le lleva a mucha gente a fracasar en la industria de redes de mercadeo. Hay mucha gente que entra a la industria y no tiene resultados. ¿Por qué? Porque le da miedo recibir un no, porque le da miedo que alguien lo rechace, o porque, no sé, les simplemente tienen tanto deseo de validación. Y créeme que yo en mi vida también aprendí eso, o sea, no puedes buscar la validación de todas las personas, porque Ujú. terminas perdiéndote. Y Sí, mucha gente busca encajar. Y gente toma porque busca encajar en su entorno. Gente fuma porque busca encajar en su entorno. Gente empieza muchos vicios, no porque realmente lo necesite o nazca de ellos, simplemente por buscar la validación de los demás. Y se empieza a perder a uno mismo. Y eso yo creo que es una etapa muy importante, sobre todo en la adolescencia, ujú. donde los jóvenes están buscando mucha validación del entorno. Y yo creo que es muy importante que aparezcan modelos, pero modelos buenos, ¿no? Que al joven le ayuden a inducirse hacia buenas acciones, hacia lectura, hacia prácticas buenas. Que hoy en día, por ejemplo, eso sí me da bastante gusto, que cada vez veo más personas que motivan al deporte, a la buena alimentación, ¿no? A hábitos buenos, y veo, Saludables. ajá, y veo muchos jóvenes que se empiezan a inspirar en ellos y empiezan a imitar y empiezan a sacar ese lado bonito, ¿no? Ujú. Entonces eso es lo que me gusta. Pero sin embargo, como te digo, y no solamente en las redes, sino en cualquier negocio que emprenda una persona, si estás buscando la validación, el encajar, o sea, no. No, creo que eso es un punto muy importante porque cuando te deja de interesar realmente la opinión de los demás, es cuando te das cuenta que siendo auténtico eres o encajas más que tratando de ser quien no eres, porque la gente lo nota. La gente Exacto. nota que no eres real, la gente nota que... Creo que es una cuestión incluso energética, ¿no? Se siente, o sea, no necesitas decírmelo, pero yo inconscientemente sé que Ujú. o no eres así como estás intentando demostrar, ¿no? Exacto, exacto. Sí, es que es definitivo. Es como si tuviéramos aquí, no sé, o sea, un campo lleno de cosas igualitas y ves algo diferente. O sea, Ujú. siempre la vista te va a llamar a ese diferente. Y yo creo que eso es lo hermoso, o sea, cada persona somos diferentes, Sí, tenemos una esencia única, tenemos una historia única, tenemos tantas cosas por compartir,
pero como te dije, hemos sido domesticados. O sea, Ujú. desde que estuvimos en casa con los papás, salimos al colegio, todos uniformaditos de la misma manera, peinaditos de la misma manera, teníamos que saludar de la misma manera, despedirnos de la misma manera. O sea, nos han vuelto tan uniformes, tan iguales, que uno tiene miedo a sobresalir. Ujú. O sea, quiere sobresalir, pero le da miedo perder ese ser parte de todos, ¿no? De ser igual a todos. ¿En qué momento tú te encontraste más auténtica? Wow, a ver, el momento en el que yo no, es que yo creo que, o sea, cada día yo trabajo en esa área de mi vida. O sea, no te podría decir, como que sí hubo un punto de partida, que fue justamente cuando inicié las redes de mercadeo, que empecé recién a trabajar en mí. Yo nunca había escuchado eso de trabaja en ti, en tu ser, no, no, o sea, ¿quién te dice eso Muy en el poco. colegio? Muy, muy difícil, muy poco. Pero sin embargo, ahí yo empecé a estudiar y también la autoeducación, ¿no? Uno no siempre tiene que esperar que alguien venga y te diga las cosas, sino que si uno tiene el deseo, buscar información, empezar a empaparse. Pero yo empecé a trabajar en mi autenticidad hasta el día de hoy. O sea, aún hay cosas que todavía me siguen costando. Ujú. ¿Por qué? Porque yo le digo a la persona, o sea, vienes de 20 años, de una educación así, de una mentalidad así, no, no pienses que de la noche a la mañana vas a Vas a lograr, cambiar. ajá, limpiar todo ello, ¿no? Y justamente ahorita que terminamos de leer el libro de los cuatro acuerdos también, ahí decía, ¿no? El último acuerdo es haz lo máximo posible. Y en esta parte dice, puede ser que a veces no seas impecable con tus palabras, puede ser que a veces te tomes igual las cosas a personal, ¿no? Puede ser que a veces también asumas, Ujú. a pesar de que ya sabes que no debes hacer esas cosas, pero no te critiques a ti mismo, simplemente cada día trata de hacer lo máximo posible, o sea, cada día es un nuevo inicio, cada día es nuevamente tú la oportunidad de poder hacer las cosas lo mejor posible. Entonces yo, si tú me dices cuándo he sido lo más auténtica, creo que hoy día, y espero mañana ser todavía una versión todavía aún mejor, ¿no? ¿Qué le dirías a esa Pamela de 18 años que estaba en un cubículo llorando? Le diría que bueno, todo lo que me ha pasado en la vida ha sido para formar esa versión que tanto estoy anhelando, que tanto anhelaba en ese momento. Porque en aquel entonces yo te juro que a veces yo decía, ¿por qué? O sea, yo decía, ¿por qué? Eh, no sé, ¿por qué uno puede ser bueno, pero te pueden pasar tantas cosas malas y juntas? Entonces yo no le encontraba sentido, ¿no? Yo decía, mira, yo estudio, yo trabajo, yo hago esto, soy una buena hija, no hago nada de esto. ¿Y por qué me sucede tantas cosas malas, tantas cosas negativas? Y yo no entendía que me estaban formando esas cosas. Y hoy en día, cada vez que viene un reto, yo lo trato de tomar de esta manera. Yo digo, ok, algo bueno está por venir. Y cada vez que tengo un reto, yo digo, ok, Diosito, ¿para qué me estás preparando? ¿Qué está por venir? ¿No? Y lo tomo de una manera diferente. Y he entendido que no es lo que te sucede, sino cómo tú enfocas lo que te sucede. O sea, mientras muchas personas están utilizando como pretexto la vida que llevaron para irse a vicios o para no salir adelante, mucha gente está utilizando la misma historia para impulsarse y para inspirar a otras personas. Entonces, en definitiva, no es lo que te sucede, simplemente como uno lo asume. Así que yo le diría que tranquila, que todo lo que está pasando la está formando para ser esa versión de Pamela que ella siempre ha deseado ser. ¿Cuál sería tu versión ideal mirando a futuro, unos 5 o 10 años? Ya yo siempre, bueno, yo a mí misma me digo ser luz. Le digo, o sea, brilla tanto, y yo le digo a todas las personas esto, brilla tanto que tu luz ilumina el camino de más personas. Y no solamente lo digo para mí, sino lo digo para todas las personas con las que me topo. Siempre le digo, brilla tanto que tu luz puede iluminar el camino de otras personas, porque allá afuera hay un montón de personas que están buscando una guía, que así como la PAME de hace 18, de los 18 de hace 11 años atrás, estaba buscando algo, ¿no? Alguien a quien seguir y no lo encontré. Hoy tengo la oportunidad de yo crear ese movimiento, de yo crear esa oportunidad que pueda guiar a miles de mujeres a descubrir esa versión que ya la llevan dentro, simplemente necesitan sacarla afuera, a flote.
Hablando un poquito de tu liderazgo y de todo esto que tú ya has ido formando, si le preguntaría yo a alguien de tu equipo, ¿cómo es Pamela como líder? Bueno, yo creo, espero que ellos puedan responder. Bueno, siempre ellos me lo dicen y eso también alimenta mucho mi propósito. Incluso hace poquito, mira, yo estuve en Huancayo, hace poco también estuve en Cajamarca, en Cajabamba y bueno, en más departamentos que ya estamos expandiéndonos como marca. Y te juro que yo venía de estar en viaje, porque fue como que una semana en Cajabamba, la siguiente semana estaba en Colombia, la siguiente semana estaba en Huancayo. Había llevado casi un mes viajando y viajando. Y cuando yo vine acá a Lima, uno de las personas que son parte del equipo me dicen, Pamela, yo esperaba verte cansadísima, o sea, agotada, porque has estado como que venías a Lima, regresabas, te ibas otra vez, y te veo más recargada que nunca. Ujú. Y le digo, es que tú no has vivido lo que yo he vivido cuando he llegado a esas ciudades, le digo. O sea, el llegar y que las personas te digan, Pame, lo que estás creando realmente es bendecido, lo que estás creando realmente ha llegado a mi vida en el momento en el que yo le estaba pidiendo a Dios una oportunidad y que me cuenten sus historias, que bueno, no las comparto porque son muy personales, pero que me digan, o sea, Pame, de esta manera me ha ayudado en mi vida, en lo personal, en lo económico, personas con deudas, personas con problemas muy fuertes, y Ujú. que me digan gracias por haber creado esta oportunidad. Yo digo, algo bueno he de estar haciendo. Claro que Y sí. eso me recarga de energía y te juro que a veces yo puedo estar, no sé, muchas horas haciendo algo, pero igual estoy feliz porque digo, ok, si esto he causado en un grupo pequeño, cuando Cifra todavía no es conocido, imagínate todo el impacto que se puede lograr cuando esto se dé a conocer con más personas. Y esa es ahorita mi misión, el poder llegar con esta oportunidad, pues a tocar más vidas, todas las que estén dispuestas a crecer. Pame, ¿cuál crees que es tu forma de liderar? Lo que yo le denomino en el canal el código L. Pero, A ver, explícame por qué. código L se Ajá. llama porque yo le llamo así por el hecho de que considero de que cada persona, cada líder, cada Ujú, emprendedor, cada empresario tiene una forma diferente de liderar, de ujú, acuerdo a sus vivencias, de acuerdo a su género, a su rubro, incluso a sus éxitos. ujú. Entonces, ¿cuál dirías tú que es tu forma de liderar? Bueno, mi forma de liderar yo siento que es con el amor. O sea, yo siempre busco estar, incluso a veces hasta, hay personas que a veces me llaman súper tarde y yo me conecto igual con ellos y estoy ahí porque no lo estoy haciendo. Algo que ha pasado también en la industria de redes y en muchas industrias yo sé que también, pero yéndonos justamente a este nicho, es que muchas veces se ha deshumanizado el negocio y muchas veces las personas a veces ya no son vistas como personas, sino son vistas como números, ¿no? ¿Cuánto me produce esta persona? ¿Cuánto volumen en productos o en ventas o en afiliaciones? Y yo siento que cuando uno empieza a poner amor en lo que hace, es muy diferente. O sea, las cosas empiezan a crecer, pero de una manera muy bonita, las cosas empiezan a dar y pareciera como un arte de magia porque una cosa tras otra empieza a darse, pero Ujú, es porque estás liderando desde el amor y no desde el ego, no porque busco que alguien me reconozca, no porque busco que alguien me premie o no porque busco necesariamente crecer. Obviamente como negocio siempre vamos a estar buscando la parte sostenible, el crecimiento, pero las acciones que trato de hacer siempre las trato de hacer más que todo desde el corazón. Independientemente, así sea una persona nueva, que no sepa nada, que nunca haya hecho redes, y me dice, pa, me conectémonos y quiero aprender, y digo, qué bonito. Entonces me conecto ahí y yo diría que es liderar desde el amor. Qué lindo, Pame, que todo, que todo tu enfoque esté basado siempre en el amor, en el servicio y estos cuatro pilares que me mencionaste me parece algo bastante equilibrado, bastante sólido y como tú dijiste, con mucho cimiento hacia algo bastante grande. Y te felicito por eso, por tener tan claras las cosas, Gracias. tan claros los cimientos que quieres tener
no solo para ti, sino para ayudar a expandir a muchas más personas. Realmente esta conversación, mira, ha pasado más de una hora, creo, Sí, ay, y no la he sentido para nada. Creo que yo podríamos tampoco. Gracias, seguir de Helen. largo y ojalá haya Sí, una parte 2 esperemos donde que sí, la verdad sería maravilloso. sí, donde podamos explorar muchas más cosas, porque siento que no hemos tocado muchas Sí, cosas de las que me hubiera gustado, pero agradecerte por este espacio, por darte el tiempo. Ha sido, creo que, de las entrevistas más lindas que he podido tener en el canal. Y bueno, agradecerte por estar en este espacio, en Código L, y algún mensaje que quieras dar a la comunidad. gracias, Helen. Bueno, primero agradecerte a ti también por la oportunidad, por el espacio también de poder tener pues esta conversación tan bonita, de también dar a conocer un poco, ¿no? Nuestra historia, que creo que es importante porque, como te decía, hay tantas personas también buscando una inspiración, una luz de que alguien que les diga que sí es posible sus sueños. Ujú, Así que yo, pues el mensaje que les daría es, uno, que tú eres tu proyecto más importante. O sea, si no trabajas en ti, créeme que ningún negocio, ni mágico, ni lo que te prometan va a funcionar. El primer proyecto eres tú. Y si estás buscando una oportunidad, pues busca siempre una comunidad que te impulse. Recuerda que tu entorno es muy importante, muy importante. O sea, es como dicen, ¿no? Un tiburón en una pecera llega a crecer hasta cierto tamaño y en el mar, pues su tamaño es gigantesco. Lo mismo sucede con nosotros. Nuestro entorno es muy importante porque influye en el resultado también que vamos a tener. Así que simplemente atrévete, todo lo que te da miedo, hazlo, es la mejor manera de vivir y de sentirte vivo y sobre todo gratitud. Gratitud hasta de los problemas. Siempre tener gracia porque tenemos la bendición de estar vivos, de tener un día más para crecer, para compartir. Eso sería lo que les compartiría, Helen. gracias, Pame. Déjanos por favor acá bueno, voy a etiquetar acá tus redes para que la gente te vaya a seguir. Realmente eres una mujer increíble, maravillosa, todo lo que has construido. Y bueno, amigos, nosotros nos vemos en la próxima. Bye.